y desconocer los días finales del mes, como si en la primacía de la realidad no los estuviésemos laborando y no estuviésemos entregando nuestra fuerza de trabajo. Pero que también aquí queda asegurado y garantizado que cada año vamos a tener una actualización salarial correspondiente mínimamente al índice de precios al consumidor, que significa que nuestro salario va a conservar un poder adquisitivo real y que no va a estar al vaivén de la subjetividad de los jefes o de los superiores o de los dueños de la empresa para decidir si en la nueva anualidad nos ajustan o no nuestros salarios. Pero que por ahí derecho también se va estableciendo la obligación de que de acuerdo al parámetro convencional uso Ecopetrol se tenga la obligación de referencia de actualizar con la tabla convencional los salarios para las labores que tienen la dedicación exclusiva y la prestación directa a las labores que corresponden al servicio de Ecopetrol. Y aquí también encontramos en esta nueva convención un comité de convivencia laboral que va a estar examinando los avances en la convención, los cumplimientos de la convención y la manera de procurar que haya un ambiente laboral sano, constructivo y productivo que permita que laborar sea un ejercicio de dignificar nuestra existencia, que permita que laborar nos cause felicidad, que permita que laborar nos permita mejorar las condiciones del salario, pero también las condiciones de la vida digna, las condiciones de la salud ocupacional y de la seguridad industrial, que nos permita adicionalmente poder tener vida social, vida familiar y tener la posibilidad de seguirnos formando para seguir creciendo profesionalmente. Esta nueva convención colectiva de trabajo, en sus pocas hojas que son parte de una nueva construcción, también les traen a ustedes un procedimiento disciplinario que les permite saber que ante cualquier eventual presunción de falta cometida de su contrato de trabajo o del reglamento interno de trabajo, ustedes van a poder tener un procedimiento reglado que de entrada les garantiza la presunción de inocencia, un debido proceso y la posibilidad de ejercer la contradicción y la defensa probatoria de los cargos que se les indilgan, y que de manera particular uno de esos elementos del debido proceso es aquel que señala que no podrán ser juzgados por hechos después de 6 días de haber sido conocidos los mismos, y que con ello de una vez dejamos sentada la posición frente a esos llamamientos que recientemente se están haciendo para compañeros por hechos que ocurrieron hace 4 meses, que fueron protuberantes y notorios, que fueron notificados por correos electrónicos, es decir, que el empleador los conoció y los notificó. No puede hoy, a la luz de ese artículo 31, si no estoy mal, de la convención, ahora reviso el número exactamente, establecer la violación de ese debido proceso, y por tanto esos procesos están llamados a ser archivados de manera definitiva y a no prosperar en su fase siquiera de indagación preliminar. Pero también aquí esta convención establece en su artículo 9 la obligación de respetar el derecho de asociación sindical, la libertad sindical y el libre ejercicio de asociación para que ustedes se puedan afiliar, para que puedan concurrir a las asambleas, a los espacios de formación del sindicato y también a estos mítines informativos en los cuales el sindicato orienta la política, traza las tareas y ajusta con ustedes los planes de trabajo que corresponden a la acción política y estratégica del sindicato. Yo quiero, al referirme al tema de los salarios, hacer un aspecto comparativo. Acabo de pedirle a mis compañeros de Arauca que me actualizaran con la última convención y la tabla salarial del 2024, porque casi siempre cuando le pedimos salarios a las empresas nos dicen: es que nosotras no somos operadores de campos petroleros,
pero sí estas operadoras como Ecopetrol, como Pacific Rubiales, como Pares, como Gran Tierra, como la propia Sierracol, ellas tienen el deber, en virtud del decreto 0284 de 1957 y del decreto 3164 del año 2003, de trasladar los derechos salariales y prestacionales de los trabajadores directos a los trabajadores de las empresas contratistas. Y que por eso es importante mirar cómo en esta convención de uso OTSI, hoy uso Sierracol, se tiene una estructura de salarios para los trabajadores de contratistas que nos permiten mirar que no es cierto que una empresa que pague buenos salarios se va a ir a la quiebra y que por el contrario alcanza buenos niveles de productividad, mayores niveles de satisfacción y mayores niveles de bienestar. ¿Cómo está hoy el nivel más bajo de la tabla de 8 niveles que tiene la tabla convencional uso Sierracol en Arauca, Cravo Norte? Pues un compañero o compañera del nivel 1 que corresponde a los cargos de auxiliares de cocina, mesero, camarero, lavandera, planchadora, jardinero o aseadora. Labores dignas todas, pero de baja complejidad de tarea. Tienen un salario básico de 104.749 de salario básico diario. Un auxilio de campo petrolero de 97.659 pesos diarios y un auxilio de viaje redondo que corresponde a 2 horas de salario equivalente a 29.881 pesos, con lo cual estos compañeros y compañeras se establecen un salario básico mensual de 7.216.169 pesos. Una compañera o un compañero que trabaja 4 o 6 meses con este tipo de salarios y con su liquidación puede fácilmente hacerle la mejora a su vivienda, puede cambiar electrodomésticos o puede mandar a sus hijos a hacer una capacitación para el empleo. Pero cuando nosotros pedimos salarios, entonces se sonrojan los dueños de las empresas y dicen que es que vamos a llevar a la quiebra a la empresa por vía de los salarios. Y por eso es que es tan desafortunado que se nos roben las horas extras, que se nos roben los días adicionales del ciclo. Y por eso es mucho más lamentable que nosotros mismos como trabajadores, en vez de avanzar en mejorar los salarios y en reducir la jornada, como lo propone la ley 2101 del 2021, estemos pensando en cómo trabajar 14, 16, 18 y hasta 20 horas en vez de buscar horizontes como lo tienen las sociedades más avanzadas de jornadas diarias de 8 horas, 6 horas o 4 horas como lo tienen en Noruega. Es decir, jornadas que permitan que el trabajador tenga una calidad de vida y una dignidad, que su salario no se le desmejore, pero que también pueda disfrutar de ver crecer a sus hijos y sus hijas, que pueda compartir con su compañero o compañera, que pueda comerse un helado o hacer el amor tranquilamente y no llegar solamente al límite de la fatiga a la casa cuando ya no se tienen fuerzas, sino para comer y dormir y reponer las energías y volver al otro día al frente de trabajo, a la faena. Esos son aspectos que nos parecen a veces risibles, pero son parte de nuestra cotidianidad, porque a veces no sabemos si reír o llorar, porque decía un escritor, la vida a veces se presenta como comedia y otras veces como tragedia, y por eso los trabajadores tenemos la obligación de emancipar nuestra existencia, de luchar por construir más y mejores derechos, de alcanzar por vía de las convenciones colectivas una mejor vida en términos de calidad, dignidad y oportunidad. Que ustedes puedan tener unos servicios de salud que no estén sometidos al paseo de la muerte, que sus planes complementarios o que su salud prepagada pueda permitir no solamente que el trabajador, sino que también su esposa, sus hijos y sus hijas puedan tener esa condición de bienestar. Es decir, no es el trabajo el que dignifica, sino el salario y las condiciones que se nos brindan dentro del trabajo. Porque los esclavos tenían trabajo, pero no tenían dignidad ni vida digna, porque su trabajo no era reconocido, recompensado ni remunerado. Por ello, como decía el maestro Carlos Gaviria Díaz, jamás y nunca nos avergoncemos de pedir
los salarios que nos corresponden. Jamás y nunca nos avergoncemos de exigir los derechos que nos pertenecen. Con este saludo entonces, compañeros, felicito a la Unión Sindical Obrera, desde su Junta Directiva Nacional, desde sus subdirectivas del área y especialmente la subdirectiva Yopal, felicitar a la subdirectiva de aquí, del área de Casanare y Tauramena, y felicitar de manera especial a la comisión negociadora que hizo su mejor esfuerzo y que también en eso es importante señalar que la comisión negociadora lleva un pliego a la mesa, que es un aspecto aspiracional en el que están todos los deseos de lo que quisiéramos cambiar y mejorar, pero que no necesariamente en la convención se trae plasmado de la voluntad bilateral de las partes todo lo que pedimos en el pliego, porque para bailar se necesitan dos y para pactar una convención se requiere conciliar la voluntad y el propósito de la empresa con el deseo y la voluntad de la comisión negociadora del sindicato y los trabajadores. Por eso, estas primeras líneas, esta primera convención ha de tomarse como la piedra fundante sobre la cual en adelante tendremos el deber de seguir luchando y trabajando para mejorarla constantemente, para que en cada nueva denuncia incorporemos mejoras de derechos, como lo dije, en términos de progresividad y no regresividad, para que podamos incorporar los nuevos elementos que nos aporte la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud, que están en curso, muy a pesar de la férrea oposición de la burguesía colombiana y de esas mayorías en el Congreso que responden a esos intereses económicos de los empresarios y de las multinacionales y que nada tienen que ver con el sentir y el querer del pueblo colombiano y en particular de su clase trabajadora. Hoy tendremos aquí en Yopal la presencia del presidente Gustavo Petro en reunión con todos los comunales del país para discutir las posibilidades de avance, no solamente en las reformas sociales, sino en el ámbito de las alianzas público-populares, donde los propios presidentes de junta puedan liderar el sentir de sus comunidades y puedan traer agendas de transformaciones en los asuntos más básicos de la infraestructura, de la salud, de la educación, de las carreteras, de los proyectos productivos. Y por eso creemos de manera decidida que la clase trabajadora debe entender que por primera vez después de 212 años estamos gobernando con un gobierno del cambio que en esencia está aprendiendo, pero también con una oposición que de manera torpe hace paros y hace bloqueos, como el paro camionero, también aprendiendo apenas a hacer oposición. Pero que en ese aprendizaje nosotros no nos podemos equivocar y creer que de manera casi fantástica en 4 años se iban a cambiar las circunstancias de 212 años de vida republicana y de una estructura capitalista y burguesa que le había arrebatado los derechos al pueblo y a la clase trabajadora. Y que por eso tenemos que organizarnos y estar conscientes de valorar cada pequeño cambio y de cerrar filas para conseguir que en el año 2026 esta continuidad del proyecto del cambio en cabeza de quien corresponda lo sigamos sacando adelante y sigamos trabajando por la unidad del campo popular, que sigamos trabajando por la unidad de los sectores excluidos y empobrecidos y de los sectores más golpeados como ha sido la clase obrera, a quien en los últimos 22 años se nos arrebataron todos los derechos por vía de contrarreformas, incluso modificaciones constitucionales que impidieron, como en el caso nuestro en Ecopetrol, poder gozar de una pensión de vejez con el Plan 70, que significaba que años de trabajo más edad, sumados 70 puntos, se gozaba de la pensión y por lo cual ya muchos no estaríamos aquí y también muchos de ustedes serían parte de ese recambio generacional para estar dentro de las filas de Ecopetrol. Adicionalmente, compañeros y compañeras, insistir en que no podemos aceptar como una odiosa realidad seguir estando siempre en el mundo de la tercerización laboral, que tenemos también que luchar por la formalización del empleo,
que tenemos que luchar por garantizar estabilidad laboral, que tenemos que luchar porque un día también podamos estar con la iguana en el pecho y podamos ser parte de la nómina de Ecopetrol y tener planes educacionales para nuestros hijos, tener servicios de salud exceptuados, servicios de casinos, clubes, cafeterías, primas legales y convencionales, que podamos tener subsidios familiares como el que recibimos nosotros del orden de los 280,000 pesos por hijos, más el auxilio extra de casi 800,000 y 1,000,000 de pesos por familiar inscrito del Fondo de Subsidios Familiares. Es decir, ustedes tienen el derecho legítimo a seguir soñando y a seguir luchando por mejores condiciones de vida. No podemos solamente pensar en ser una suerte de autómatas que venimos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, acabando nuestra salud, nuestra vida y nuestra juventud, sin que nos quede al voltear a mirar atrás nada del disfrute, nada de la dignidad, nada del bienestar. Por eso, como dijera Simón Bolívar en su proclama, estamos llamados a construir la mayor suma de justicia, la mayor suma de igualdad y la mayor suma de felicidad posible. Esa es la misionalidad que tenemos como clase trabajadora. Y no quiero cerrar mi intervención sin dejar un mensaje a todos ustedes que hoy van a empezar a disfrutar de esta nueva convención colectiva de trabajo. Esta convención no es un punto de llegada, sino todo lo contrario, es de inspiración, un punto de partida, para que ustedes sigan adicionándole hojas, metiéndole artículos, mejorando cantidad y calidad de derechos, porque esa convención que tenemos en Ecopetrol, que es robusta y gruesa, ha significado 101 años de lucha y de existencia, de resistencia y de combate, y que dentro de ello hemos dejado en la faena a más de 125 compañeros asesinados, cientos compañeros y miles de despedidos, miles de compañeros sometidos a la represión penal y disciplinaria, y compañeros que han tenido que exiliarse del país, producto de la lucha y la contradicción de clases, defendiendo el espíritu de la soberanía energética y de la soberanía nacional, y defendiendo la dignidad de la clase trabajadora. Y en honor y en memoria a esos compañeros que dejaron su vida, nosotros tenemos el deber de decir: por los muertos, nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha y de combate. Por los muertos, nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha y de combate. Cierro invitando a los compañeros y compañeras, además, hermosamente compañeras, que tienen que insistir en que estas convenciones adquieran perspectiva de género y que puedan incorporar baterías sanitarias, sistemas diferenciales para mujeres, también toda una perspectiva de género que está en disputa y que precisamente debemos acompañar y rodear a nuestras compañeras en esas luchas. Pero decirles que hay una gran disputa hoy en el mundo alrededor de la transición energética justa, y que nosotros como trabajadores no nos podemos quedar solamente pensando en el carbón, en el petróleo y en el gas. Ojo, compañeros, porque hay una transición energética en disputa y porque hay una matriz energética que empieza a cambiar en el mundo a partir de la llegada de la energía solar, de la energía eólica, del hidrógeno verde, del hidrógeno azul, de la biomasa, de la geotermia, de la energía audimotriz y mareomotriz, de las diferentes variadas matrices de las que Colombia dispone, y que por ello no nos sorprenda que en algún momento de la historia, muy próximamente, se nos diga que hubo un cambio tecnológico y que el vehículo de combustión interna ya no será el patrón de la movilidad en el mundo, o que los sistemas domiciliarios ya no funcionarán con el gas del metano o del propano, o que se nos diga que las industrias ya no dependerán de esa matriz de petróleo, carbón y gas, porque para ello necesitamos ir pensando y planificando y ordenando